Una guerra inútil. La ola de terror que sembró la dictadura del general Martínez en 1932 ocasionó los primeros flujos de inmigración salvadoreña hacia Honduras. La mayoría de la diáspora pertenecían a la clase proletaria que huía de la persecución, represión y extrema pobreza que agobiaba el país. En el país vecino, los salvadoreños encontraron oportunidades económicas y parcelas de tierra para establecerse. Por mucho tiempo Honduras fue un imán para los campesinos salvadoreños que buscaban mejorar su condición de vida, pero las relaciones entre el gobierno salvadoreño y hondureño entrarían en pugna en base a la competencia de los mercados centroamericanos, inmigración salvadoreña y un denominador común, la pobreza. Lo que conocemos en la historia popular como la guerra del fútbol tiene su origen desde mucho antes que un partido futbolístico. El titular proviene de los medios de comunicación extranjeros que ridiculizaron el conflicto entre los dos países. El conflicto entre las dos naciones surge por la tensión entre sus gobernantes, el general Fidel Sánchez Hernández de El Salvador y el general Oswaldo López Arellano de Honduras. El sentimiento antisalvadoreño o anti-hondureño fue fomentado por las dictaduras militares de ambas naciones y no tardó en contagiarse entre la población. Las condiciones de represión y pobreza en El Salvador se vieron en mayor niveles durante las dictaduras militares que se mantuvieron en el poder entre 1931 hasta 1979. El Estado militar salvadoreño al servicio de las oligarquías fue responsable de explotar, reprimir y marginar al salvadoreño campesino, obligándolo a salir de sus fronteras. Desde los años 30 hasta los años 60, la población salvadoreña desplazada en Honduras creció a 350,000 y sobrepasaron el 12% de la población hondureña. Los salvadoreños fueron atraídos a Honduras porque allí encontraron mayor éxito, convirtiéndose en pequeños agricultores y terratenientes. Otros se unieron a la clase laboral de la ciudad. El rápido crecimiento de salvadoreños en Honduras fue señalado por el gobierno como la raíz de la crisis nacional. Honduras estaba en proceso de desarrollar una reforma agraria y consideró que los salvadoreños como parte de la crisis económica y un obstáculo para realizar la redistribución de tierras. El hostigamiento por parte del gobierno hondureño hacia el inmigrante salvadoreño creció y transmitió ese sentimiento entre campesinos y agricultores hondureños. La crisis del mercado común centroamericano aumentó para 1969. Los más bajos impuestos de importación le dieron oportunidad a El Salvador en convertirse en el mayor proveedor de bienes manufacturados a Honduras. El problema fue que los productos salvadoreños fueron calificados de baja calidad y alto costo de producción por el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. Pero Honduras se vio en desventaja al ofrecer poco, ya que era una nación menos industrializada. Para sumar a la crisis hondureña, se encontraba en déficit con El Salvador y muchos inversionistas en industrias hondureñas eran de origen salvadoreño. Esto impulsó a la prensa hondureña a imprimir propaganda anti-salvadoreña y Honduras fue visto como una colonia por su país vecino. Los dos gobiernos centroamericanos trataron de buscar solución a través de tratados en 1962 y 1965. Inicialmente el gobierno hondureño ayudó a los salvadoreños desamparados en los años 30 al otorgarles tierra gratuitamente. Desde entonces el gobierno de El Salvador vio a Honduras como la fuente para deshacerse de sus ciudadanos que eran vistos como sobrepoblación. Para 1969 Honduras rehusó renovar tratados con el gobierno salvadoreño. Una gran parte de salvadoreños en Honduras tenían décadas radicando en dicho país e incluso se habían formado lazos matrimoniales con hondureñas, pero los salvadoreños se vieron obligados a salir en guinda nuevamente cuando el mandatario hondureño pusiera en práctica una ley de reforma agraria que fue decretada en 1962 pero nunca fue aplicada. Hasta entonces, el general López Arellano señaló que bajo la cláusula dictaba hondureño por nacimiento como argumento para desalojar a cientos de miles de salvadoreños. Cuando aplicó la ley, dio 30 días para que todo salvadoreño desalojara sus propiedades y retornara a su país de origen. A partir de ese momento, los periódicos salvadoreños publicaron noticias relatando sobre grupos paramilitares hondureños responsables de desalojos forzosos y atrocidades contra campesinos salvadoreños. El éxodo masivo de salvadoreños deportados a su país empeoró las tensiones sociales y económicas. Un partido de fútbol para clasificar al mundial se cree fue el detonante que enrumbó a ambos países a una guerra. Pero analizando los sucesos anteriores, conocemos que las tensiones se venían dando desde hace mucho antes. Con el partido de fútbol, ambos gobiernos utilizaron el nacionalismo como motivo para aumentar odio contra su país vecino. Y fue así como el 14 de enero de 1969 el gobierno salvadoreño envió aviones de la Fuerza Aérea para bombardear el aeropuerto de Tegucigalpa, la capital hondureña. A partir de ese momento se dio una guerra entre los dos países por los siguientes 5 días, con armas y aviones suministrados a los dos países por Estados Unidos. La guerra impulsada por los mandatarios de ambos lados cobró un saldo de alrededor de 300 heridos y 1,000 muertos por cada ejército. Se calculan más de 5,000 muertos entre la población civil, que en su mayoría eran de origen hondureño. También se darían asesinatos de hondureños en El Salvador por su nacionalidad. En fin,
La guerra de fútbol, como se le reconoce en la historia popular, obviamente fue un conflicto entre las clases dominantes de cada país. Fueron astutos al dividir el mismo pueblo, el proletario, que sufría los mismos problemas sociales y económicos en ambos lados. Lo más cruel fue las acciones de los gobernantes a merced de la oligarquía al dividir lo que tradicionalmente eran dos pueblos hermanos e enemistarlos al grado de enfrentarse a guerra. No existe perdón para estos vendepatrias que se escudaron tras el nacionalismo para fomentar odio entre los dos países vecinos, que sus poblaciones sufrían de la misma pobreza, hambre, explotación y miseria. Dicha guerra dejó huellas difíciles de borrar en la memoria de ambos pueblos, pero lo importante es reconocer los hechos y que la historia nunca se repita jamás. Fue una guerra inútil y quien pagó el más alto costo fue, como siempre, el pueblo. Pongan atención a este ejemplo que les brindo con mi lingo. No se metan con los salvadoreños. MacArthur Park Olympic 2, Pico Union. Skid Row on the wall, slanging on 5th and Julian. Rampart crashing in Koreatown. Looking for the Jura, estilo underground. Saludo a Huachapán, La Unión y Morazán, Sonsonate, Cuscatlán, Santa Ana, Usulután, San Salvador, Chalatenango, La Libertad, más La Paz, Cabañas, San Vicente y San Miguel en Carnaval. Atol de lote, yuca con chicharrón. Atol de lote. ¿Nos puede contar un poquito de su experiencia si tiene tiempo, doña? ¿Experiencia de qué? Aquí. Que viene la policía, no bota la comida, la gente viene a comer bien rico. Y sancochado. De cada uno. Y aquí estamos vendiendo, ya tenemos toda una década vendiendo comidita salvadoreña, antojitos, yuca, panes, tamales. Con de lote, tamales, yuca. A mí me olvidé, sí. ¿Qué más quiere, mamita? Yuca, ¿qué te voy a dar? Sí, Radio Subversiva, directamente desde las calles de Los Ángeles. Todo por medio de Cooperativa Cuscatlán. Y desde el bajo mundo. Radio Subversiva. Agarré el vasito. Recordando las historias de bichitos ya cabrones, con mente adulterada como guaro en los cantones. Cuando estaban colones y habían más casas de adobe y bajareque, donde criaban a los peques, prendían en tetillas a los que estaban en clenque. Y los rucos guarachaban al compás de serenatas, atoleadas, tamaleadas, y el piruco aprovechaba con cipotas, con piretas, hasta preñarle en madrugada. Déjate llevar por esta vibra latina, directo como bolo con pifero entre neblinas. Avisa, aquí nadie pega guinda, soltando otro menjurje hasta que te sude la si te pone a vacilar, sobaqueando sobre pista. A lo tradicional como comida a la vista, en fiesta patronal con los cohetes de varías y rica mamacita que alucina todo el día. Saludo a Huachapán, La Unión y Morazán, Sonsonate, Cuscatlán, Santa Ana, Usulután, San Salvador, Chalatenango, La Libertad, más La Paz, Cabañas, San Vicente y San Miguel en Carnaval. Ja. Esto es para mi gente y gozará. Mira que cae vacilar, nada que está aquí vaya. Es mi tierra y esto es para mi gente y gozará. Mira que cae vacilar, nada que está aquí vaya. Es mi tierra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí vengo con un chocolate. Guachando la chama con esa nalga de tomate, tirando la cartera por un par de malacates. Mi país es bien pequeño pero es puro quilate. Zafate, quítate la cadena que en la esquina están hueveando. Mi gente aquí trabaja, no se queda huevoneando. Las pochos de Zurita bien siguen rebuscando. La concha está lavando para seguir usando. Empujado de personas del trabajo, caras saturadas por el tufo del sobaco. No se ahueve, que por usted el país se mueve. Comienza a las 5 y termina hasta las 9. Así es mi pueblo, para todos somos blues. Aunque vivimos entre pacusos, gente que por gusto que no tiene ningún uso. Cárceles muy grandes, abarrotadas de reclusos. Borrachos bien tomados que están llenos de disgusto. Zonas desoladas, ten cuidado con los sustos. Toda clase de gente, honestos delincuentes, chaparro y aguardiente. Y muertos muy frecuentes, Salvador sigue presente.
cuelga. 1, 2, 3, la jerga. 1, 2, 3, se cuelga. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Conmemoración de masacre indígena de 1932, ciudad de Izalco, departamento de Sonsonate, El Salvador, Centroamérica, sábado 22 de enero. La Asociación Nacional Indígena Tierra Sagrada, ANITISA, por este medio está invitando a la gran ceremonia indígena por la conmemoración de los 79 años del etnocidio hecho por un gobierno salvadoreño en contra de nuestros pueblos indígenas. Es un hecho de lesa humanidad que nunca un gobierno ha pedido perdón, por lo cual nuestra organización denuncia ante la comunidad internacional como poblaciones indígenas. La lucha iniciada por nuestros caciques espirituales, Anastasio, Mártir Aquino, San Carlos, José Feliciano Ama, no quedará en el olvido. Seguiremos luchando porque las tierras nos sean devueltas por los terratenientes y sistemas de gobierno. Hasta la victoria siempre por un pueblo indígena libre. Tierra, indio, unidad. Que buscaban mejorar su condición de vida, pero las relaciones entre el gobierno salvadoreño y hondureño entrarían en pugna en base a la competencia de los mercados centroamericanos, inmigración salvadoreña y un denominador común, la pobreza. Lo que conocemos en la historia popular como la guerra del fútbol tiene su origen desde mucho antes que un partido futbolístico. El titular proviene de los medios de comunicación extranjeros que ridiculizaron el conflicto entre los dos países, el conflicto entre las dos naciones. Una guerra inútil. La ola de terror que sembró la dictadura del general Martínez en 1932 ocasionó los primeros flujos de inmigración salvadoreña hacia Honduras. La mayoría de la diáspora pertenecían a la clase proletaria que huía de la persecución, represión y extrema pobreza que agobiaba el país. En el país vecino, los salvadoreños encontraron oportunidades económicas y parcelas de tierra para establecerse. Por mucho tiempo Honduras fue un imán para los campesinos salvadoreños 31 hasta 1979. El Estado militar salvadoreño al servicio de las oligarquías fue responsable de explotar, reprimir y marginar al salvadoreño campesino, obligándolo a salir de sus fronteras. Desde los años 30 hasta los años 60, la población salvadoreña desplazada en Honduras creció a 350,000 y sobrepasaron el 12% de la población hondureña. Los salvadoreños fueron atraídos a Honduras porque allí encontraron mayor éxito, convirtiéndose en pequeños agricultores y terratenientes. Otros se unieron a la clase laboral de la ciudad. El rápido crecimiento de salvadoreños en Honduras fue señalado por el gobierno como la raíz de la crisis nacional. Honduras estaba en proceso de desarrollar una reforma agraria y consideró que los salvadoreños como parte de la crisis económica y un obstáculo para realizar la redistribución de tierras. El hostigamiento por parte del gobierno hondureño hacia el inmigrante salvadoreño creció. Surge por la tensión entre sus gobernantes, el general Fidel Sánchez Hernández de El Salvador y el general Oswaldo López Arellano de Honduras. El sentimiento antisalvadoreño o anti-hondureño fue fomentado por las dictaduras militares de ambas naciones y no tardó en contagiarse entre la población. Las condiciones de represión y pobreza en El Salvador se vieron en mayor nivel durante las dictaduras militares que se mantuvieron en el poder entre 1930